Hola. Bueno, buenos días. Nos presentamos. Somos estudiantes de trabajo social de segundo semestre de la carrera de trabajo social de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, para nosotros es un gusto que nos hayan permitido poderles escuchar la entrevista. Gracias por dedicarnos un poco de su tiempo. Y bueno, para el resto del curso que nos puede ver, les presentamos Vilma Almendra y Emmanuel. Ellas son las voces de Pueblos en Camino. Bienvenidos y gracias por la apertura. Gracias. Hola. Muchas gracias. Entonces, ¿les parece bien si comenzamos con la entrevista? Ya, entonces, ¿nos podrían decir qué es Vilma y Emmanuel, por favor? ¿Cómo? Ay, No entendí. ¿Nos podrían, no sé, contar un poco de su vida, por favor, de cada uno? ¿Por dónde empezamos? Empiece usted y yo ahí tejo porque usted tiene más no, pero así es hilos que yo, pero ahí yo me tejo. Hágale. síntesis. Bueno, yo soy, claro, soy colombiano y, o sea, llevo como, más de 40 años metido en procesos populares con indígenas, con campesinos, con luchas urbanas, con jóvenes en distintos lugares de Colombia y fuera de Colombia me ha tocado en muchas partes de Latinoamérica y en Canadá, pues, sobre todo por exilios. He tenido que salir del país por amenazas en varias ocasiones y he regresado y he trabajado en distintas cosas. Yo soy por deformación médico cirujano con una especialidad en cirugía y todavía la ejerzo intermitentemente. Gracias a eso he sobrevivido porque si me hubiera dedicado a lo otro solamente ya me habían hasta matado. Entonces, hago eso y he estado vinculado a los distintos procesos, pero por ejemplo, en ámbitos académicos y sobre todo en los ámbitos de procesos sociales y populares, más en todo el proceso de análisis de contexto, en cosas de muchos esfuerzos de comunicación, pero no entendida de otra manera. Ya vamos a conversar sobre eso. Muchos procesos comunicativos distintos, planeación estratégica desde la gente, desde los procesos populares, lecturas de contexto, no hacerlas yo, sino cómo se hacen, cómo se van leyendo contextos para construir alternativas y sobre todo en toda la construcción de procesos organizativos y de planificación. Eso, con eso doy una idea más o menos. Muy resumida, pero sí vieron por qué les decía que él tiene muchos más hilos tejidos antes y se te olvidó decir cuando estabas diciendo la especialidad, por si acaso se les ofrece, solo por reírnos, la especialidad es en colon y recto, por si acaso. Bueno, entonces yo soy Vilma Rocío Almendra Quiguanás, soy hija del pueblo Nasa y del pueblo Misac, del suroccidente de acá, de nuestra madre de los bosques, porque Cauca en nuestro idioma Nantric significa madre de los bosques. Y desde hace, bueno, ¿cómo decir? Bueno, como desde hace varios años, bueno, desde hace como 2 décadas, he estado más involucrada con el movimiento indígena y sobre todo estamos en un proceso de descolonización, de despatriarcalización, y ahí yo tengo que agradecerle muchísimo a mi compañero, que creo que no es como la mayoría de compañeros. Este compañero me ha enseñado muchísimas cosas, me ha enseñado a romper una cantidad de paradigmas que nosotras las mujeres reproducimos en nombre de la libertad, pero que terminan siendo machistas también y terminan siendo reproductoras del poder encima de otras y de otros. Entonces yo por eso mi respeto, porque me ha enseñado muchísimo. De hecho, antes de que Manuel llegara acá al Cauca,
Yo estaba vinculada en el movimiento, pero más con una visión demasiado colonial e institucional, que desafortunadamente es la visión más generalizada de nuestras organizaciones indígenas, porque lo que uno ve fuera de Colombia y acá, en las organizaciones por lo menos más visibles, más masivas, más grandes, es esto, ¿no? Buscando que el Estado las reconozca, buscando que el Estado nos dé un lugar, buscando que el gobierno nos dé un recurso. Entonces, como que antes de que llegara Manuel, por lo menos yo estaba muy metida en esto, ¿no? Que es cómo damos la pelea, pero es para que nos reconozcan. Y de estos 20 años hacia acá, ya no estoy ahí, por lo menos, dando la pelea para que el Estado me reconozca. Estoy dando la pelea para yo reconocerme como mujer NASA, como mujer MISAC, reconocer mi territorio y reconocerme con otras mujeres y con otros compañeros, más allá de la institucionalidad, más allá de los proyectos, más allá de las ONGs que rompen finalmente todo esto, ¿no? Entonces, yo a él le agradezco muchísimo porque fue una de las personas que llegó acá hace, bueno, varias décadas, y no solo a mí, sino a varias compañeras y compañeros con quienes fundamos el tejido de comunicación en inicios del 2000, que empezamos a despertar ese pensamiento crítico y una forma de mirar el mundo distinta. Entonces, en ese camino contar de mi vida un poquito que pues siempre viví en el campo, en las montañas. Solamente estuve en el pueblo de mi mamá. Yo soy hija de dos pueblos originarios distintos, el pueblo Nasa, que mayoritariamente, bueno, acá en el Cauca, y me crié con mi mamá. Con mi pueblo Misac no tuve la cercanía, porque mi mamá y vivieron juntos. Ahora me empiezo a acercar, pero conozco muy poco de mi pueblo Misac. Y se conoce realmente muy poco del pueblo Misac. Tal vez en estos últimos años se empezó a conocer más porque fueron los que el 16 de septiembre del año pasado tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar acá en Popayán, y luego el 28 de abril, cuando inició el gran paro nacional, tumbaron a Sebastián de Belalcázar en Cali. Entonces ahora son más reconocidos desde ahí, pero bueno, yo me crié más con mi pueblo Nasa, y salimos desplazados en el 91 por una masacre que hubo en nuestro resguardo, porque como a la mayoría de personas, pero sobre todo más creo que a los pueblos originarios, que le sentimos un poquito más con la tierra, aunque todas y todos seamos indígenas o no, sentimos con la tierra. Acá sentimos mucho los sueños, ¿no? Soñamos, los interpretamos, nos dan las señas. Entonces, cuando sucedió esa masacre en nuestro territorio, pues mi mamá se soñó todo y los culpables y todo, y ella ayudaba pues a denunciar y a resolver finalmente luego el caso, y nos tocó salir de ahí en el 91. Entonces salí de la montaña y me vine acá a Santander de Quilichao, a uno de los 7 municipios del norte del Cauca, y claro, es una vida distinta. Acá, estando en Santander de Quilichao, me di cuenta que era indígena, me di cuenta que era atrasada, me di cuenta que era primitiva, me di cuenta que era compañera, me di cuenta que no sabía nada, según el sistema colonial, patriarcal, capitalista, estatal y racista, ¿no? Porque niega profundamente las raíces y las memorias que uno trae. Y esta escuela me enseñó a negar a mis abuelas, a negar a mi familia, a negar mi tierra, a negar mi esencia. Entonces, ahí me eduqué, digamos, en la escuela, en el colegio, no sé qué, y ya cuando llego casi a los 20 años, bueno, a SIN, que mi mamá había fundado un proceso organizativo, que es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, pues sigo con ese trabajo institucional, ¿no? Y luego ya cuando llega Manuel, nos pone a pensar, ay, de una manera tan distinta, nos pone nuestras contradicciones en la cara. O sea, es un cambio distintísimo, porque uno cree que como uno es indígena y está en una organización indígena, todo lo que está haciendo está bien. Y muchas veces uno sí es indígena, está en la institución indígena, pero lo que está haciendo es reproducir lo mismo que lo mismo del Estado, solo que es con cara de indígena. Entonces, como que yo le agradezco muchísimo a Manuel que nos enseñó, sobre todo nos interpeló tanto como nadie lo había hecho, en momentos que nos hacía llorar, que nos decía, ustedes hablan de comunicación indígena y lo que ustedes quieren es hacer un video, manejar una página, poner música por la emisora, y eso ¿qué tiene de indígena?
Entonces como que era muy interesante esa forma en la que nos confrontó acá adentro para empezar a despertar el amor y por qué es la comunicación indígena o qué es la comunicación distinta, que no sea la que nos impone el sistema. Y finalmente, bueno, pasó mucho tiempo, no sé qué, trabajamos ahí y luego me dieron una beca para estudiar comunicación social, periodismo, la hice acá en Cali, y luego una beca para hacer una maestría en sociología. Luego me ofrecieron una beca para el doctorado, ya no quise hacer doctorado, me negué a hacer doctorado porque ya llevamos 5 años de haber regresado al Cauca, que a Manuel le ha tocado muchos exilios. Y bueno, en los últimos 2 por lo menos hemos estado en diferentes países, porque Manuel ha tenido que salir por amenazas de muerte. Y como todo tiene sus cosas terribles y cosas buenas, ¿no? En esos recorridos, pues hemos tenido la oportunidad de conocer a otros procesos indígenas, a otros procesos campesinos, populares, y ha sido muy importante. Y bueno, en estos últimos tiempos volvimos acá al Cauca, estamos retomando un tejido más fino, más chiquito, menos visible, menos masivo, menos institucional, y ahí estamos, y eso es lo que intentamos caminar desde Pueblos en Camino, que lo que intenta es tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. Eso. Muchas gracias, es muy interesante, ¿no? Porque no todas las personas son entregadas a sus raíces y solo están acostumbradas a lo que el eurocentrismo te trae, ¿no? Tal vez nos podrían explicar un poco a qué se refieren con tejido para los demás compañeros del curso. Bueno, yo cuento muy concreto, eso tiene una historia muy concreta, muy aterrizada aquí en el proceso indígena, NASA en particular del norte del Cauca y luego de todo el Consejo Regional Indígena del Cauca. Resulta que todo está, la organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca nace en principio luego de un periodo larguísimo de sometimiento desde la conquista española hasta los terratenientes y el nacimiento del neoliberalismo. Todo ese es un periodo con diversas formas de resistencia, pero en esencia la tierra se la quitaron a los pueblos indígenas, igual que en el Ecuador y en otros países, y los indígenas pagaban terraje, es decir, vivían en su propio territorio teniendo que trabajar para el dueño de la tierra y que les permitía a cambio de eso tener un día o 2 a la semana para utilizar un lote para producir algo de comer para ellas y ellos. O sea, era una deuda eterna. Entonces, el Consejo Regional Indígena del Cauca nace en el 70, clandestino, aquí, muy cerca de acá, y realiza un proceso en una fase que se llamó de recuperación, que fue simplemente retomar la tierra que habían ocupado los terratenientes. Y fue un proceso reconocido gigantesco, la más rápida y extensa reforma agraria que se había hecho en este continente desde los pueblos. Lo es hasta ahora proporcionalmente. Nadie había hecho una reforma agraria con esa rapidez y con esa fuerza como acá. Entonces, después de la fase de recuperación vino un problema. Ya había tierra para la gente, pero no había gente para la tierra. La mentalidad era de alguien, de pueblos que habían estado sometidos más de 400 años. Entonces, organizarse, tener gobierno autónomo, vivir con el territorio de otra manera era muy difícil. Entonces, aquí alguien, un sacerdote NASA, Álvaro Urpecho, fue el símbolo de ese periodo de tiempo en el que se saca la idea de desarrollo y se introduce la idea de planes de vida. Convivir con el territorio, no ser como ellos. El desarrollo no entra aquí. Y nacen los que se llaman los proyectos comunitarios, que se utiliza el nombre indistintamente, plan de vida, proyecto comunitario. Entonces la gente se organizó en torno a proyectos comunitarios que son muy concretos. Es como producir comida, lo espiritual, la atención en salud, la educación, todo eso. Y aquí la fuerza de este proceso son las asambleas y los grandes congresos del CRIC, que pueden tener 20,000, 50,000 personas y en 4 días se toman decisiones por consenso, en la época más fuerte del proceso.